Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Hemos invitado para conversar esta noche con nosotros al doctor Tomás Polanco. El doctor Polanco se ha destacado como el principal historiador de la Venezuela contemporánea, con todos esos extraordinarios libros, biografías que ha publicado. Y por eso, tal vez el tema obligado, pues en esta fecha es el 18 de octubre, sobre el que se ha hablado tanto este año, porque es una fecha que a mí siempre me ha llamado la atención. Cuando yo estaba pequeño, el 18 de octubre era tema de mucha controversia y se hablaba mucho de eso. Pero yo diría, después de la caída del gobierno de Pérez Jiménez, ese es un tema que no se ha vuelto a tratar en Venezuela hasta este año, que se cumplen los 50 años del 18 de octubre. ¿Cómo ves tú el 18 de octubre? ¿Tú crees que fue, como lo llaman algunos, la gloriosa revolución que hizo que Venezuela entrara a los gobiernos democráticos, o es un vulgar golpe de Estado que lo que hizo fue regresar a Venezuela a la época de las montoneras y de las revoluciones permanentes? Mira, Marcel, el 18 de octubre es una fecha que depende mucho para valorarla. Yo diría del estado de relación entre la persona que trata el tema y el acontecimiento. Aquellos personajes a quienes el 18 de octubre significó prácticamente el fin de su carrera política, ven el 18 de octubre de una forma espantosa. En cambio, aquellos otros personajes que nacieron a la vida política el 18 de octubre les parece que es un acontecimiento glorioso. Entonces tiene uno que verlo con un poco de objetividad. ¿Tú te cuentas entre alguno de esos dos grupos? No, No. a mí ni me hizo bien ni me hizo mal, ¿no? El 18 de octubre, además, todo hecho histórico hay que verlo, creo yo, que en tres proyecciones distintas. En primer lugar, ¿qué pasó? En segundo lugar, ¿qué causas tuvo ese hecho? En tercer lugar, ¿qué consecuencias tuvo? Cuando se trata de un acontecimiento muy cercano o que se va a producir, entra en juego otro factor, la justificación. ¿Se justifica o no esto que va a pasar, esto que está pasando, esto que acaba de pasar? Cuando han pasado 50 años, el tema de la justificación parece que pierde un poco de interés. Porque yo creo que, por ejemplo, en este momento a nadie le interesa averiguar si a Juana de Arco la quemaron, hicieron bien o hicieron mal. Ese es un tema que ya no importa tanto, ¿no? Sí, ya ocurrió. Ya ocurrió. Hace 50 años pasó un hecho, ¿no? Ya no podemos echar hacia atrás la historia. Lo que tenemos que ver por qué pasó ese hecho, qué fue lo que realmente pasó y qué consecuencias trae. El hecho es muy sencillo. Hay un momento determinado en que se reúnen dos factores, que el acta misma de constitución del gobierno revolucionario lo dice. Los grupos militares ejecutan una revolución, es el verbo que usan ellos en el acta. Y un grupo político, llamado el Partido de Acción Democrática, coopera con la revolución. Y esa revolución significó desplazar al presidente Medina de la presidencia de la República y encargarla, dice el acta, la totalidad de los poderes de la soberanía nacional a una junta revolucionaria de gobierno que era constituyente, legislativo, ejecutivo y judicial. Ese fue el hecho. Ahora, ¿por qué pasó ese hecho y qué consecuencias trae? ¿Por qué pasó? Da la impresión, cuando uno analiza todo lo que sucede, no hay que confundir causas con antecedentes. Los antecedentes son una serie de pequeños acontecimientos que van pasando uno detrás de otro. La causa fundamental es la rotura que se opera en el frente político unido hasta ese entonces, que había en Venezuela desde el año 36, que mantenía el gobierno como una fuerza estable. Ese frente político se va rompiendo entre el presidente Medina y el presidente López. ¿Por qué se rompe? Se rompe por una razón político personal. López piensa que él puede continuar o terminar su actividad de jefe de Estado. ¿Cómo? En una nueva presidencia. Medina razona que si él aparece ante la historia entregándole la presidencia de la República a quien se le entregó a él va a aparecer como lo que él mismo decía, un pillo o un par de farsantes y se niega. Entonces, de ahí en adelante comienzan las circunstancias de orden causal. ¿Y qué hace que el general López, que había
renunciado a una presidencia mucho más larga cuando estaba en el poder, quiera regresar a la presidencia? Mira, yo creo que fue un error de apreciación de López. Parece que los hombres políticos no se dan cuenta cuando termina su etapa en la historia. Y a veces quieren prolongarla. Y fue el caso de López. López se equivocó. Y además sucede algo también muy interesante. Esa etapa, como te lo podré ir conversando, parecería ser la reunión de un conjunto de errores. Entonces, cuando el presidente Medina se encuentra ante esa situación, se le ocurre la candidatura del doctor Escalante. En circunstancias normales, Escalante hubiera sido un excelente presidente, porque era un hombre de cierta edad, un hombre ya veterano, desligado en las luchas políticas venezolanas, muy patriota, respetado internacionalmente. Hay que darse cuenta del momento político en que eso está sucediendo. Tachirense. Tachirense, civil, lo cual permite una cierta evolución en la etapa política. Ya no era un militar tachirense, sino un civil tachirense. Eso es importante señalarlo. Pero lamentablemente el doctor Escalante estaba enfermo. Los exámenes, los documentos que se conocen ahora demuestran que él venía enfermo de tiempo atrás. ¿Qué clase de enfermedad tenía? Yo no lo sé exactamente, pero parece ser que la angustia de la candidatura le agravó la enfermedad. En segundo lugar, hay un factor importante práctico, y es que están regresando a Venezuela un grupo de oficiales jóvenes que venían de distintas escuelas militares y se encuentran introducidos a un ejército. Recuerda que en ese momento todavía se llama ejército y no Fuerzas Armadas Nacionales como ahora, donde ellos, profesionales formados técnicamente, muy bien preparados desde el punto de vista de sus estudios militares, se encuentran mandados por oficiales de lo que ellos llamaban chopo de piedra. Chopo de piedra. Hombres sin formación militar técnica, hombres sin experiencia en la vida castrense, son los jefes. Entonces hay una inquietud de protesta, de dificultad, de inconveniente. Parecería ser que la candidatura de López a ellos los preocupaba mucho, porque la candidatura de López significaba que ese grupo militar que también estaba alrededor de López iba a ratificar. Y hay un tercer factor que es la situación política particular de Acción Democrática. Es muy interesante, es una serie de documentos que un historiador de la etapa actual debe examinar con mucho cuidado. El archivo de Betancur, que ha sido publicado ya cuatro tomos. Cuando tú vas leyendo la correspondencia de Betancur con sus amigos, con Mariano Picón Salas, con Germán Guerrero Mérez, con el doctor Leoni, con Jovito Villalba, etcétera, tú te vas viendo, te vas percatando que Betancur, desde que sale de Venezuela en los finales del año 20, en el curso del año 28, después de los problemas estudiantiles y la insurrección militar, Betancur va preparándose de una forma metódica, cuidadosa, severa, en el estudio de los problemas de Venezuela y en lo que él quiere hacer en Venezuela. A través de esos documentos tú vas viendo que él piensa, y eso lo dice el Plan de Barranquilla, todo un sistema de gobierno que quiere establecer, cómo y cuándo, la clase de gente que él va a reunir a su alrededor. Hay un folleto que él publica que se llama ¿Con quién vamos y hacia dónde vamos?, donde él desarrolla ahí quiénes van a estar con él, el tipo de hombre a quien él va, el tipo de venezolano a quien va a recibir, los proyectos principales que va a desarrollar en materia agraria, en materia económica, en materia de petróleo, la metodología política, la creación de un periódico, la creación de un partido que tienda a las masas, y que cuando se instale en Venezuela un gobierno de los que suelen suceder a las dictaduras, será fácil, dice él en uno de sus documentos, presentarse a una revolución. Que prácticamente es lo que va sucediendo. Betancur regresa a Venezuela en el año 36, prepara su grupo político, hay la crisis política tremenda del 36, él pasa a la clandestinidad y sigue en actividad política, por fin sale del país expulsado, regresa al 41, organiza su partido, que es legalizado, y él sigue en su plan. Lo interesante en Betancur es la capacidad de rectificación que tiene. Él se da cuenta que la técnica que usó como estudiante no le sirve y rectifica.
se da cuenta que la técnica que utilizó el año 36 no le sirve y rectifica. Y continúa en su propósito, ¿no? Él se da también, yo creo que él junto con su gente percibe perfectamente bien que dentro de la mecánica política que venía funcionando, su acceso al poder sería posible, pero por lo menos a mediano plazo. Esa fisura que se opera en el Frente Político Nacional y la invitación que le hacen los militares lo lleva a la tentación de precipitar ese acceso al poder y se lanza a la aventura. Entonces, encontramos ahí lo siguiente. Un error de él de pactar con militares que no van a coincidir políticamente luego. Un error militar en pactar con un partido que no va a coincidir con ellos. Es decir, unimos el error de López en su candidatura, el error de Betancur en su pacto con los militares, el error de los militares en su pacto con Betancur. Vamos creando poco a poco el ambiente que lleva al tremendo problema que significó la revolución. Vamos a cumplir unos compromisos y luego seguimos con los efectos que tuvo ese cóctel explosivo que se estaba combinando. Ya regresamos. En ese momento tú nos contabas cómo el 18 de octubre tú no lo llamas ni revolución, ni golpe de Estado, ni glorioso, ni perverso. Ya más adelante veremos cuál es tu juicio sobre el día y el acontecimiento. Pero tú nos venías explicando cómo se venía gestando algo muy complejo por la separación que se produce entre el general López Contreras y el general Medina Angarita por las aspiraciones del general López. Entiendo que consideras que fue un error del general López el aspirar a esa candidatura, y luego el error que comete Rómulo Betancur asociándose con los militares descontentos porque no había ninguna química, no había ninguna coincidencia importante entre ellos, y el error por parte de los jóvenes militares conspiradores, golpistas o revolucionarios, como se les quiera llamar, que se asocian con Acción Democrática, un partido con el que no tienen nada en común. Pero eso lo que va a explicar es por qué el 18 de octubre desemboca en el 24 de noviembre, no porque se produce el 18 de octubre. Bueno, es que hay lo siguiente, yo creo que hay que tomar en cuenta que el día que muere Juan Vicente Gómez, se abre en Venezuela una etapa, un periodo histórico muy interesante. Vamos a recurrir para analizar ese periodo a la edad de las personas. Toma tú los venezolanos que el año 35, el 17 de diciembre, tienen más de 30 años, que son los que están ya formados, es la gente que maneja el país. Los que tienen menos de 30 años, que son la gente que se está formando. Esa etapa va a correr hasta que esas personas que el año 35 tenían más de 30 años, tienen más de 60 años. Eso ocurre al final del gobierno del doctor Leoni. Entonces tú ves ese amplio periodo y lo ves que se divide en varios lotes. Un primer intento, que es el de modificar la estructura de la autocracia por una democracia naciente, que es López y Medina. Ahora, en cierta forma, el mérito de esa apertura democrática no lo tiene el propio general Gómez, porque es Gómez quien designa al general López como su sucesor. Bueno, es que todo en la historia no hay nada que sea de aquí para allá y allá para acá, todo se va interrelacionando. Además, las instituciones muchas se originan antes, el petróleo se empieza a trabajar antes, la organización del Estado empieza antes, pero hay un cambio de actitud política. En el 36. El 36. Hay un intento nuevo, una democracia nueva, un mecanismo particular de participación de la gente, de libertades, de diferentes cosas que se pueden llamar una democracia. El 18 de octubre se rompe eso y empieza un nuevo experimento, el experimento revolucionario, que dura muy poco tiempo. En noviembre empieza otro experimento. ¿Por qué dura poco el experimento del 18 de octubre? Por eso, porque no se puede fusionar, no se puede dar estabilidad a un régimen cuando hay una mezcla de errores. No es posible hacer compatible la mecánica mental y política de los militares con la mecánica mental y política de Acción Democrática. Entonces tenía que venir la crisis. El 24 de noviembre viene un nuevo experimento, que es echar hacia atrás a la gente de política, de Acción Democrática que está en el gobierno, y crear un gobierno nuevo que preside Delgado Chalbaud. Es lo que él llamaba el ejercicio ponderado del poder. Ahora, en ese esfuerzo, ellos no recurren
a las fuerzas que habían desplazado el 18 de octubre. O sea, el medinismo y el lopecismo siguen marginados. Porque esas fuerzas políticas, una vez que desaparecen, ya son muy difíciles de reconstruir. Son cosas nuevas que se van presentando. Volver hacia atrás en la historia es imposible. O sea que el 18 de octubre sí se produce un cambio entonces en los hombres que gobiernan el país. Evidentemente, el 18 de octubre significa en Venezuela un cambio radical de dirección del país. El país es un país distinto, con orientaciones diferentes, estará uno de acuerdo o no, pero el 18 de octubre se partió la historia. Y ya no hay ninguna posibilidad de regresar al Ya pasado. no regresa atrás. Tan no regresa atrás que la instalación de la Junta Militar no significa un regreso a Medina. El asesinato del Gaucho Albó, la presidencia de Pérez Jiménez, tampoco significa un regreso a Medina. Otro intento distinto, una especie de autocracia tecnológica. Y el 23 de enero se rompe todo eso y viene un experimento nuevo que es otro tipo de democracia, el que preside Betancur y preside Raúl Leoni. Entonces tenemos 30 años de historia, un primer experimento, un segundo experimento y un tercer experimento. Ahora hay que darse cuenta de lo siguiente, un país que tiene una constitución en el año 36, un cambio en el año 45, un cambio el 48, un cambio el 52, un cambio el 58. 5 cambios en 30 años. ¿Cómo puede adquirir estabilidad? Las clases dirigentes que hace falta en un país, no llamamos clases, el grupo dirigente. El año 35 echan a los gomecistas. El año 45 echan a los lopecistas y medinistas. El año 52 echan a los adecos. El año 48. El año 52 echan a los que estaban con Delgado Chalbó. El año 58 echan a los perejimenistas. Entonces, ¿qué clase de gente queda? Por eso se explica el pacto punto fijo. Reunir los poquitos que quedaban de buena fe y de buena intención, la buena gente, lo que quedaba bueno en el país reunido, ese es el pacto punto fijo. Ahora fíjate, desde el punto fijo, lo que hemos ido acumulando gente, metiéndole gente al chinchorro, ahora como que sobran. Porque ese periodo histórico se acaba con el final del doctor Leoni, que se abre un nuevo periodo histórico distinto. ¿Por qué? Porque empieza el mismo problema. Los hombres de más de 30 años, del 35, ya se han puesto viejos, están gobernando los que tenían menos de 30 años, y eso que el año 35 tenía menos de 30 años, cuando llega el presidente Caldera, ya tienen más de 60. Entonces son sustituidos automáticamente. Lo que yo creo es que esa generación última no se preocupó de los sucesores. Pero fíjate, esa generación es la que, digamos, o sea, empieza con la presidencia del doctor Caldera. Y si hay alguien que formó cuadros de relevo en Venezuela fue Copey. O sea, yo creo que uno de los aportes más interesantes de Copey a la vida política venezolana es que logró lo que Acción Democrática no logró, que fue formar cuadros extraordinarios de relevo. Sí, pues yo no quiero que la gente de Copey crea que yo le voy a decir algo en contra de ellos, pero me parece que dentro de Copey hay una tendencia más a formar gente muy importante en la vida privada, pero pocas personas dedicadas a la vida pública. En cambio, en la Acción Democrática hay más personas dedicadas a la vida pública de gran categoría, de especial categoría. Ahora, fíjate, es un poco el origen del partido. Un poco el origen del partido. El 18 de octubre, si no hubiera habido el 18 de octubre, Acción Democrática seguía existiendo, seguía creciendo y al poco tiempo hubiera llegado al poder, si es que se puede hacer historia hacia atrás. En cambio, la gente que está alrededor del doctor Caldera del 18 de octubre en adelante, antes estaba en otras actividades privadas. Una gente universitaria, la Unión Nacional. En Acción Democrática había más vocación política. Más vocación política de poder. Por eso el crecimiento de Copey es más lento. Y Copey nace a raíz de la forma como el doctor Caldera, que se ha dado cuenta que él no había podido organizar nada concreto hasta el 18 de octubre, ahí tenía el mundo abierto. Ahora, volviendo un poco a tu explicación, mucha gente piensa que a partir de la muerte del general Gómez, el general López primero y el general Medina después, van poco a poco moviendo a Venezuela de un estado bastante atrasado, bastante primitivo, muy autocrático, hacia una sociedad más moderna. Es impresionante la cantidad de instituciones que se fundan entre 1936 y 1941. En esos 5 años es increíble pues, la vitalidad que uno observa en Venezuela. Entonces, que por ese camino ellos habían ido llevando a Venezuela, poco a poco, sin prisa pero sin pausa, como dicen,
hacia la modernidad, hacia la democracia, hacia la libertad. Y el 18 de octubre corta eso y nos regresa al sistema de los golpes de Estado, de las ambiciones. De hecho, tú has señalado que el 18 de octubre coincide la ambición de unos militares jóvenes que se ven amenazados por la posibilidad de la permanencia de los que ellos llamaban chocopiedra, o sea, de los militares de vieja escuela, y unos políticos ambiciosos que no querían esperar lo que tú mismo has dicho, que les iba a deparar la historia. O sea, tarde o temprano, Rómulo Betancourt, por su vocación de poder, por su formación, por su espíritu de lucha, iba a llegar a la presidencia de la República. Entonces, por ambiciosos se atoraron los dos, precipitan un acontecimiento que de todas maneras les iba a tocar, porque esos generales iban a morir, les iban a dejar el puesto a estos. Y la posibilidad política de apertura venía con el propio proceso democrático que habían establecido López y Medina. Entonces, el 18 de octubre, dice esta gente, es una ruptura en esa evolución y es el regreso a la ambición desmedida y respeto a las formas jurídicas, al Estado de Derecho, etc. Algunos acontecimientos posteriores parecieran darle la razón a esa versión, porque el 18 de octubre genera el 24 de noviembre, el 24 de noviembre genera el 2 de diciembre, y la muerte de Delgado probablemente, y el 2 de diciembre trae también como consecuencia el 23 de enero, y o sea, es golpe tras golpe tras golpe, para que al final tuvieran que ponerse todos de acuerdo. Entonces, tu apreciación del 18 de octubre, ¿cuál es? Mira, que hay que distinguir una cosa. A mí no me gusta usar el término de el calificativo de ambicioso, sino de ver la política de una forma diferente. Rómulo Betancourt ve la oportunidad de ejecutar lo que él cree que es bueno y se lanza. Se equivoca, pero se lanza. Ahora, el problema está en lo siguiente. El presidente Medina, que yo creo que es uno de los grandes gobernantes que ha tenido Venezuela, gran gobernante porque respetó la libertad, gran gobernante porque no hizo uso abusivo del poder, gran gobernante porque condujo el país hacia una serie de reformas importantes y sobre todo modificó estructuralmente el país, porque lo que significa la reforma petrolera que él realiza con su ministro de Fomento, Eugenio Mendoza, lo que significa el impuesto sobre la renta, lo que significa la reforma agraria que él planeó y lo que significa la reforma del Código Civil que él propugna, era un país completamente diferente. Ahora, ese país era diferente a un ritmo que algunos críticos dicen lento, pero un ritmo muy efectivo. ¿Qué significa eso? Al final del periodo, cuando viene la revolución, Venezuela es un país prácticamente sin deuda pública, con un ingreso fiscal gigantesco que estaba empezando a entrar. El Estado había hecho lo posible con los pocos fondos que tenía. Se abría un mundo distinto porque el Estado iba a tener gran cantidad de dinero. Y Medina fue el autor de todo, ¿no? Ahora, Medina fue un hombre que por su respeto a la libertad de las personas, por su respeto especialmente a la libertad de expresión, por su respeto a la libertad de asociación y por su respeto al ser humano, nos quiere dar la batalla el 18 de octubre. Él dice en los escritos que ha publicado recientemente en la prensa, sí, el Universal sacó uno muy interesante, que él no iba a ser la persona que por terminar de presidente 6 meses iba a ensangrentar el país con una guerra civil. Prefiere sacrificarse. Es un gran gesto. Un gobernante que coloca por encima de su interés personal en continuar la presidencia, el interés del país en que no se ensangrentara. Ahora, en ese mismo escrito uno siente que aunque él no está arrepentido del gesto que hizo, él sí lamenta lo que ocurrió después. O sea, su apreciación es muy negativa de lo que pasa después del 18. Yo creo que el general Medina, pues le faltaba una dosis de mala intención para captar el manejo del Estado. Él creyó, y lo ve hasta última hora, hasta el 18 de la mañana, que esos muchachos quienes él ha ayudado no se van a alzar contra él. Él cree que la gente que ha colaborado con él no le van a hacer una jugada falsa. Él todavía, el 18 de octubre, se va a almorzar a su casa. Confía en la buena fe, no quiere actuar en una forma de violenta. Y eso le produce la crisis. Eso no le hubiera pasado a otros gobernantes. A López no le hubiera pasado. A López no le hubiera pasado eso nunca. Ni a Betancourt. Y además otro hecho que llama la atención, ¿cómo es posible, cómo se explica
que un movimiento conspirativo que venía de tiempo atrás, el gobierno no haya sabido nada. Se reunían, y lo dicen públicamente, Pérez Jiménez con Delgado Chalbó, con el otro, se reunían en la casa de fulano, se reunían en tal parte, se reunían en tal otra, viajan, organizan, conversan, y nadie sabe nada. Eso es totalmente inexplicable, ¿no? Sin embargo, pasó. ¿Por qué pasó? Yo no lo sé. Habría que preguntárselo a la gente que dirigía la cuestión política en ese momento. Pero sería imposible que aquí en tu empresa te pasara una cosa importante y que tú no lo supieras. Quizás es que estamos pensando hoy, con la mentalidad de hoy, estamos pensando la mentalidad de entonces, ¿no? Sí. Donde el presidente se va a almorzar tranquilamente a su casa y regresa, y va a regresar a Miraflores después. Vamos a cumplir unos compromisos, pero ya que has dicho eso, recuerdo que hace pocos días leí en uno de los periódicos de Caracas un remitido de un oficial del ejército, no dice si está retirado o no, da la impresión de que está retirado de todas maneras, pero en donde avisa un golpe de Estado. O sea que ahora pues puede que esté ocurriendo lo mismo, se habla libremente de golpe de Estado y el comandante retirado Chávez dice que hay, no sé si son 2 o 3 golpes de Estado en marcha. Entonces, a lo mejor en aquella época pasó lo mismo, se hablaba del golpe con mucha naturalidad y la gente... A veces se habla de cosas que no existen y no se habla de las cosas que existen. Ya regresamos. Hace un momento tú decías una cosa que me llamó mucho la atención, hablando de la buena fe, de la inocencia, siente uno del general Medina con la situación que está ocurriendo. Un hombre veterano, experimentado, había sido un gran gobernante. Hoy en día, 50 años después, creo que el presidente con una evaluación más positiva en el país es el general Medina. Sus virtudes son más apreciadas que nunca y más reconocidas que nunca. Pero la impresión, oyéndote, es que el 18 de octubre de 1945, el general Medina y el doctor Uslar, su ministro del Interior, estaban como muy inocentes, como muy confiados en que el país marchaba bien, en que sí, que había alguna gente hablando y escribiendo cosas desagradables, pero que el país reconocería el valor, el mérito del gobierno y que eso nunca se materializaría. Lo que tú decías, esos oficiales que habían recibido favores y formación y oportunidades del general Medina no se iban a alzar contra él. Pero ocurrió. Y llama la atención porque en 1945 acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, que es una de las demostraciones de perversidad y de mala intención más importantes en la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué Venezuela y hombres inteligentes además, como el caso del presidente Medina y el caso del doctor Uslar y tantos otros, porque es un gobierno lleno de gente maravillosa? O sea, ¿cómo habiendo visto todos los horrores de que eran capaces los seres humanos en la Segunda Guerra Mundial, que estaba terminandito, no pensaron que algo parecido podía ocurrir aquí? Mira, yo me explico ese fenómeno porque yo no lo llamaría inocencia, sino ingenuidad. Porque en la época el venezolano tenía una manera distinta de pensar y de actuar. Había una buena fe colectiva, había una mayor confianza colectiva y había la seguridad moral que la buena conducta debería traer reconocimiento. Cuando tú pasas el tiempo y han transcurrido tantos años y han pasado tantas aventuras en Venezuela, hoy no pensaríamos en la misma forma, no sé si lamentable o afortunadamente. Entonces, no podemos ver al presidente Medina del 45 con la mentalidad de lo que haríamos hoy, porque quizás se nos deforme. Medina actúa de buena fe, repito, ingenuamente, creyendo, sin conocer quizás mucho al género humano, al ser humano, a pesar de su actividad de gobernante, que sus credenciales de gobernante le daban derecho a esperar respeto y a esperar seguridad política en el gobierno. Esa posición de Medina le da un gran valor moral, porque lo coloca como una conducta ideal. Ojalá pudiéramos volver a pensar en esa forma. Yo creo que Medina ha llegado a tal respetabilidad en la historia del país, que Medina es uno de esos hombres quien hay que pensar seriamente en llevarlo al panteón, porque le prestó servicios eminentes a la República. Medina es un ejemplo
moral en el manejo del Estado, un ejemplo moral en la eficiencia del Estado, en el enfrentamiento de las grandes reformas en forma audaz y forma valiente. Ahora, él, por su formación mental, por su formación personal, creyó que eso no iba a significar, es decir, no se le ocurrió nunca, que eso iba a significar en contra de él un movimiento como el que se presentó. Pues eso lo afecta tanto. Yo no sé, a mí me contó una persona que estuvo presente en la casa de Medina en Nueva York, en el apartamento donde él vivía, que una oportunidad en que había una celebración familiar, una reunión familiar de pequeña cuantía, hubo una persona que, por quererse congraciar con él, ya era presidente de la República, don Rómulo Gallegos, empezó a expresarse mal de Gallegos. Medina lo oyó, se le acercó y le dijo, en la casa de Isaías Medina no se habla mal del presidente de Venezuela, tenga la bondad de irse. Cónchale. Ahora, esa envergadura de un hombre que se encuentra en las condiciones en que él estaba, que no acepta que en su casa se hable mal del presidente de Venezuela, indica el nivel moral de ese hombre, ¿no? Ahora fíjate, y perdona que haga el paralelismo, pero ahora que todo el mundo habla mal de Venezuela, dentro y fuera de Venezuela, ¿cómo explicas tú que la reacción sea contra el presidente Caldera cuando él critica eso? Porque en el fondo esa es la actitud de Caldera, vamos a no seguir hablando mal de Venezuela. Y es impresionante, o sea, la campaña que hay contra Venezuela, fomentada por venezolanos además, es la más vil que ha ocurrido en la historia desde la época de Boves, diría yo. Y son venezolanos los que la hacen. O sea, ¿qué se perdió en el país? Se perdió la noción yo creo que se perdió la noción de la autoestima. El venezolano no sigo creyendo que era importante, que era valioso, que era trabajador, que era serio. Se acostumbró a que era posible que fuera ladrón, que fuera deshonesto, que fuera ineficiente, que fuera cretino, que fuera mal bicho, que fuera capaz de hacer cualquier vagabundería. Y entonces es una especie se abre la caja de Pandora. Es una especie de derroche de inexactitud y de vagabundería y de sinvergüenzura. Entonces es una lucha a ver quién es más sinvergüenza. Ahora, en esa caja de Pandora que, como tú dices, se abrió y tal vez con la ocasión de reflexionar sobre la historia de Venezuela, sobre la gente de Venezuela, sobre las actitudes de nosotros los venezolanos, ¿qué crees tú que puede pasar aquí ahora? Yo creo que tiene que pasar necesariamente una reflexión seria, y por eso el ejemplo de Medina es muy importante. Al revés, hay que reflexionar de que hay que cambiar la interpretación del país. Yo tengo la seguridad, porque lo he vivido, lo he visto, ¿no?, que este país no está podrido, ni está arruinado, ni está perdido, ¿no?, sino que tiene una etapa de transformación. Tú lo ves por tu gente, ¿no? Yo creo que Venezuela tiene actualmente un grupo de personas menores de 40 años, que antes reciben una preparación técnica muy importante, sí, que tienen un sentido de trabajo, de creación. En todas las empresas donde tú vas, que funcionan más o menos bien, tú te encuentras con que la gente que la dirige está muy satisfecha de su personal técnico, de su personal de trabajo, de su personal administrativo. Y además hay otra cosa, que la Venezuela es la provincia, yo he insistido en eso mucho y siempre quiero de nuevo volver a decirlo, la Venezuela es la provincia distinta a la Venezuela de Caracas. Caracas es una ciudad que obnubila a las personas. Tú pasas a otra ciudad de Venezuela, hay problemas, porque no vamos a decir que no los hay, pero la gente tiene otro espíritu, otra naturaleza. Y no hay el hacinamiento que hay. No hay el hacinamiento. Y yo creo que hay también un papel de la gente directiva del país. La gente directiva del país no puede asumir el papel de estar creando en la conciencia de los ciudadanos nuestros y de afuera la idea que todo aquí está perdido, ¿no? Aquí hubo recientemente una célebre declaración de un importante diplomático que dijo que Venezuela es un país donde la dirigencia estaba podrida, donde la administración pública era deshonesta, donde la banca era un desastre, donde todas las cosas negativas que pasan en el país. Aunque sea verdad, eso no se puede decir en el exterior. Y sí, recientemente hemos visto otro caso también difícil de quitarle la jurisdicción de Venezuela judicial, porque aquí la justicia queda podrida, ¿no? Que eso lo diga un extranjero, tendríamos que rechazarlo, pero que eso lo diga quien representa a Venezuela es inadmisible, ¿no? ¿Y cuál es la solución? La política contraria. Que yo creo que ahí tenemos que tomar otro ejemplo, que es el caso de Betancourt. Betancourt fue un hombre, y creo que él es uno de los personajes importantes de este ciclo en Venezuela, con una enorme capacidad de rectificación. El Betancourt del 58 no es el Betancourt del 45. Sí. Y el del 45 no es el del 36. No es el del 36. Betancourt aprende que la realidad de la vida te enseña a ti a cambiar de posición en sentido positivo.
Y eso es lo que los venezolanos tienen que aprender. Tú te puedes equivocar porque todo el mundo se equivoca, tienes que cambiar. Cambiar no significa necesariamente sinvergüenzura. Cambiar significa ir hacia lo mejor. Sí, reconocer Reconocer que los las errores. circunstancias cambiaron o los errores que se cometieron. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que nos hablaras un poco más sobre ese tema, sobre la personalidad de Betancur. Lo has mencionado varias veces, fue un personaje muy importante en lo que ocurrió después del 18 de octubre. Y quisiera que nos contaras un poco más sobre él. Ya regresamos. En este análisis del 18 de octubre me ha pasado algo curioso, pues que he visto tu enorme admiración por el presidente Medina, pero también siento que tienes mucha admiración por el presidente Betancur y la verdad es que la gente que simpatiza con Medina pues tiende a aborrecer a Betancur y los que simpatizan con Betancur tienden a no tener muy buena opinión del presidente Medina. ¿Por qué? ¿Qué te hace verlos a los dos así en forma positiva? ¿Qué le ves Es que yo ya creo, a Medina nos has dicho, pero qué le ves a Betancur? yo creo que como te decía antes, yo lo que admiro en Betancur es la capacidad de rectificación. Y además, su conocimiento profundo del país. En los documentos de Betancur se nota, uno va notando paulatinamente, que es un hombre que se dedicó cuidadosamente a estudiar cómo era Venezuela, cómo eran sus aspiraciones. Sus primeras peleas con los comunistas radica en que él les indica y les hace ver repetidas veces que esa teoría marxista pura aquí no resulta. Pues la realidad nuestra es otra. Entonces, él se dedica mucho a estudiar nuestra realidad, a estudiar cómo era la gente, qué necesidades había, qué problemas había. Y es uno de los primeros políticos que plantea el tema del petróleo. Y señala muy claramente la importancia que el petróleo tiene en la vida venezolana, cosa que poca gente había captado. Si el petróleo se vende, Venezuela tiene recursos. Si el petróleo se vende de una forma, tiene más o tiene menos. Esa política, por eso llama su libro Venezuela Política y Petróleo. El año 36, él ve la realidad de una forma. Se da cuenta que se ha equivocado y rectifica. Aspiraba a ser jefe del país. Ve la oportunidad del 45 y se lanza el golpe. Se da cuenta con el golpe contra Gallegos de que aquel mecanismo de terrorismo terrible que se había implantado el 45, con todos esos aspectos positivos que tiene, que no se puede negar, era un error. Aprende en el exterior a ver otra realidad distinta del mundo. Viaja por todas partes. Ve otros mundos diferentes del que yo había visto aquí. Y el Betancur del 58 es totalmente distinto. Betancur que hace el pacto con la iglesia, Betancur que se entiende con los militares en un plano de mutuo respeto, Betancur que respeta al capitalismo criollo, Betancur que hace una reforma agraria política, Betancur que ataca la revolución cubana. Es un Betancur completamente diferente. Entonces yo creo que un político que tiene capacidad de irse adaptando a las nuevas circunstancias que el país va exigiéndole, es una persona positiva. ¿Verdad? Entre los hechos difíciles de comprender del 18 de octubre está el empeño en presentar al presidente Medina y a sus principales colaboradores y al general López Contreras y a sus principales colaboradores como ladrones, como deshonestos, como mala gente. La historia, o sea, ya han pasado ya 50 años, ha demostrado que eso no era cierto. ¿Cómo explicas tú la importancia que se le dio a esto? Cosa que en cierta forma hasta como revertido en contra de los gobiernos posteriores al 23 de enero, porque la gente dice, bueno, ladrones son estos de ahora, ese tipo de actitud. Bueno, es que hay una situación curiosa en la literatura revolucionaria del tiempo. Hay una protesta natural contra el peculado, que fue una realidad nacional, que ha sido una realidad nacional lamentablemente por largos años. Cuando ocurre el 18 de octubre, ¿cómo se le explicaba al pueblo que ese gobernante eficaz, serio y decente que había sido Isaías Medina, y ese hombre que todo el mundo apoyaba, que se llamaba López Contreras, se le había derrocado? Entonces, a alguien se le ocurrió, una de las formas de defender el nuevo régimen y de atacar al régimen anterior es acusarlo de ladrones. Entonces, para acusarlos de ladrones,
no se les ocurre un procedimiento judicial ordinario, porque hubiera sido un fracaso, sino que crean un procedimiento especial. Primera consecuencia, hacen una larga lista de personas acusadas. En esa lista mezclan culpables con no culpables. Gente inocente con gente que eran auténticos vagabundos. Gente que era imputable por cantidades muy pequeñas con gente con un poquito más de cantidad. Entonces crean en el público la sensación que el régimen derrocado es un régimen de ladrones. Fue una mecánica política. Cuando uno se lee la sentencia del jurado de responsabilidad cuidadosamente, se da cuenta de que hay cosas inicuas. ¿Cómo se explica que un hombre como Román Cárdenas, a quien la República le debe tanto servicio, sea colocado en la lista de ladrones especulados? A la vez, tú ves en esa sentencia casos de personas para quienes la caja pública era su bolsillo particular. También se exagera, porque hay muchos casos en los cuales las cantidades son mínimas. Muchos casos en las cantidades son absolutamente absurdas que se le condena a una persona. Por ejemplo, hay un funcionario, si no recuerdo mal, el doctor César González. La sentencia dice, como ya condenamos al presidente y no le podemos cargar más al presidente, pues ya está quitada la sentencia, se la cargamos a usted. Bueno, ¿y por qué voy a responder yo lo que hizo otro? Sí. Es decir, es un conjunto de errores hechos bajo la idea de crear un ambiente político de deshonestidad sobre el régimen anterior. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Cuando tú mezclas culpables con inocentes, el culpable se ampara en el inocente. Un poco lo que va a pasar ahora. Con lo de los banqueros. Con lo de los banqueros, que te mezclan a culpables, ladrones auténticos, con gente que no tiene nada que ver con eso. Entonces, el banquero auténtico, el banquero inocente, se ve perseguido y el banquero culpable se ve amparado por el inocente. Eso mismo pasó entonces, ¿no? Entonces, eso fue una técnica política equivocada. Cuando se rectifica la situación, además, eso trae consigo enemistades, atropellos, Y pases de factura, venganza, cosas incalificables, ¿no? Entonces, ese ambiente nefasto contribuye mucho a que se dé el golpe del 24 de noviembre. Es evidentemente serio. Ahora, hay un aspecto que merece la pena destacar, ¿no? Y es que el 18 de octubre tiene un efecto positivo, que es que acelera la historia. Una cantidad de reformas importantes que se hacen en el país de una vez hubieran tardado mucho tiempo en instalarse. Por ejemplo, la ampliación en la educación. Por ejemplo, la consagración del voto. Y es una de esas cosas paradójicas de la historia, que partiendo de un golpe de Estado, se crea en la población la conciencia de que la única forma legítima de llegar al poder es por medio del voto. Fíjate que es un efecto del 18 de octubre. Hasta el 18 de octubre no había esa noción en la cabeza, y como consecuencia de un golpe de Estado, por una paradoja, el venezolano actual está convencido que la única forma legítima de llegar al poder es por el voto. Eso sale de allí. La cantidad de gente retirada de la vida, que no tenía acceso a la vida pública, que de repente participa, quizás demasiado aceleradamente. La apertura de las universidades a toda clase de gente, la apertura de la educación secundaria, la ampliación de la primaria, todo eso son consecuencias del 18 de octubre, que a la larga influyen positivamente en el país. Yo te diría más, el 18 de octubre tiene un efecto más igualitario en la historia venezolana que la Revolución Federal. Ese ambiente igualitario nuestro, donde todo el mundo se siente igual, donde no hay esas clases sociales que hay en otros países americanos, esa permeabilidad social que existe, es una consecuencia del 18 de octubre, y una consecuencia positiva. Porque no toda la historia es malo, ni toda la historia es bueno. Cada una, lo que pasa es que hay que apreciar el balance. Sí. ¿Qué lecciones sacarías tú para este momento de lo que ocurrió el 18 de octubre? Mira, la lección más importante que se saca el 18 de octubre es lo grave que significa romper el Estado de Derecho. Porque cuando la ley rige, todos estamos sometidos a la ley. Entonces rige o la fuerza, o la política, o el dinero, o las armas, o los manejos económicos. Entonces la ley desaparece. Ahora, el ciudadano común y corriente, ¿qué amparo tiene ante la fuerza, ante la política, ante las armas, ante la presión internacional? Ninguna. El ciudadano común y corriente se defiende con la ley. Lo que decía Andrés Bello de los pueblos, el amparo de los pueblos pobres es el derecho. Los pueblos ricos se amparan en la fuerza. Los pueblos pobres nos amparamos en la ley. Ahora, ahí se rompió ese amparo de la ley.
Y eso ha traído unas consecuencias tremendas. Cuando tú le quitas al venezolano la conciencia de que la ley es lo que rige, el Estado de Derecho es lo que rige, sino lo que rige es otra cosa distinta, las consecuencias son negativas. Entonces, en esa cosa extraña que hemos vivido siempre en paradojas, en el momento en que nace la conciencia del voto popular como origen del poder, nace el rompimiento del Estado de Derecho. Y creo que esa dualidad, esa contradicción es la que nos hace sacudirnos después, que no hayamos por dónde coger y que hay reformas que no terminan y cosas que no acaban y contradicciones tremendas por todas partes. Y que mientras el país progresa por un lado, fracasa por otro. Y tú ves una autopista que termina con un semáforo. Ese es el ejemplo, sí. Ese es un ejemplo típico de la vida nuestra, ¿no? Sí. Una autopista destinada a correr rápido, andar rápidamente, sí, termina con un semáforo. Entonces, el semáforo es para la paralización. Eso es un poco esa contradicción que hubo el 18 de octubre. O sea, no busquemos esas salidas fáciles que pudieran ser el golpe de Estado, la insurrección, ¿qué otra? Ya se ha aprendido que esa salida es negativa. La única forma de salir de la crisis nuestra son dos, el trabajo y la educación. Si tú enseñas a la gente a trabajar todos los días y todo el día, se acaban los puentes, se acaban los horarios extraordinarios, se acaban las vagabunderías, se acaban los sobres, etcétera, el país es distinto. A mí me da... Ahora, eso no es un poco esa actitud ingenua que tú comentabas hace un rato que había tenido el presidente Medina, de creer que la gente era así, que la gente era buena y era decente y era trabajadora, es que y era reconocida. Quizás faltó un elemento importante que fue la educación pública. Las cifras de educación no estaban en la proporción que podían haber estado. Quizás no había medio para eso, quizás era demasiado temprano, pero no había educación pública en el país suficiente. Tú ves los grandes países, son grandes países porque han tenido una gran educación. Hay mucha gente educada. Nosotros teníamos poca gente educada y además demasiada gente silvestre. Tú ves la película esas que han pasado del 18 de octubre y los alrededores, esa cantidad de gente que de repente fue a agarrar un fusil hecho a tiro. ¿Qué ideales tenía ninguno? Era únicamente un desorden mental de que un fusil en la mano a disparar para donde sea, ¿no? La cantidad de heridos, la cantidad de muertos. Eso una persona civilizada no lo hace. Entonces nuestro papel es civilizar a la gente, educar a la gente. Y educar a la gente con eso, con la enseñanza y el trabajo. Bueno, muchas gracias, Tomás. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero espero que pronto podamos hacer otro programa y seguir algunas de estas ideas tan interesantes. A ustedes, amigos, muchas gracias por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a las 10 de la noche. Gracias. Para valorarla. Yo diría del estado de relación entre la persona que trata el tema y el acontecimiento. Aquellos personajes a quienes el 18 de octubre significó prácticamente el fin de su carrera política, ven el 18 de octubre de una forma espantosa. En cambio, aquellos otros personajes que nacieron a la vida política el 18 de octubre les parece que es un acontecimiento glorioso. Entonces tiene uno que verlo con un poco de objetividad. ¿Tú te cuentas entre alguno de esos dos grupos? No. A mí ni me hizo bien ni me hizo mal, ¿no? El 18 de octubre, además, todo hecho histórico hay que verlo, creo yo, que en tres proyecciones distintas. En primer lugar, ¿qué pasó? En segundo lugar, ¿qué causas tuvo ese hecho? En tercer lugar, ¿qué consecuencias tuvo? Cuando se trata de un acontecimiento muy cercano o que se va a producir, entra en juego otro factor, la justificación. ¿Se justifica o no esto que va a pasar, esto que está pasando, esto que acaba de pasar? Cuando han pasado 50 años, el tema de la justificación parece que pierde un poco de interés. Porque yo creo que, por ejemplo, en este momento a nadie le interesa averiguar si a Juana de Arco la quemaron, hicieron bien o hicieron mal. Ese es un tema que ya no importa tanto, ¿no? Sí, ya ocurrió. Ya ocurrió. Hace 50 años pasó un hecho, ¿no? Ya no podemos echar hacia atrás la historia. Lo que tenemos que ver por qué pasó ese hecho, qué fue lo que realmente pasó y qué consecuencias trae. El hecho es muy sencillo. Hay un momento determinado en que se reúnen dos factores.
que el acta misma de constitución del gobierno revolucionario, entregándole la presidencia de la República a quien se le entregó a él va a parecer como lo que él mismo decía, un pillo o un par de farsantes y se niega. Entonces, de ahí en adelante comienzan las circunstancias de orden causal. ¿Y qué hace que el general López, que había renunciado a una presidencia mucho más larga cuando estaba en el poder, quiera regresar a la presidencia? Mira, yo creo que fue un error de apreciación de López. Parece que los hombres políticos no se dan cuenta cuando termina su etapa en la historia. Y a veces quieren prolongarla. Y fue el caso de López. López se equivocó. Y además sucede algo también muy interesante. Esa etapa, como te lo podré ir conversando, parecería ser la reunión de un conjunto de errores. Entonces, cuando el presidente Medina se encuentra ante esa situación, se le ocurre la candidatura del doctor Escalante. En circunstancias normales, Escalante hubiera sido un excelente presidente, porque era un hombre de cierta edad, un hombre ya veterano, desligado en las luchas políticas venezolanas, muy patriota, respetado internacionalmente. Hay que darse cuenta del momento político en que eso está sucediendo. Tachirense, civil, lo cual permite una cierta evolución en la etapa política. Ya no era un militar tachirense, sino un civil tachirense. Eso es importante señalarlo. Pero lamentablemente el doctor Escalante estaba enfermo. Los exámenes, los documentos que se conocen ahora demuestran que él venía enfermo de tiempo atrás. ¿Qué clase de enfermedad tenía? Yo no lo sé exactamente, pero parece ser que la angustia de la candidatura le agravó la enfermedad. En segundo lugar, hay un factor importante práctico, y es que están regresando a Venezuela un grupo de oficiales jóvenes que venían de distintas escuelas militares y se encuentran introducidos a un ejército. Recuerda que en ese momento todavía se llama ejército y no Fuerzas Armadas Nacionales como ahora, donde ellos, profesionales formados técnicamente, muy bien preparados desde el punto de vista de sus estudios militares, se encuentran mandados por oficiales de lo que ellos llamaban chopo de piedra. Chopo de piedra. Hombres sin formación militar técnica, hombres sin experiencia en la vida castrense, son los jefes. Entonces hay una inquietud de protesta, de dificultad, de inconveniente. Parecería ser que la candidatura de López a ellos los preocupaba mucho, porque la candidatura de López significaba que ese grupo militar que también estaba alrededor de López iba a ratificar. Y hay un tercer factor que es la situación política particular de Acción Democrática. Es muy interesante, yo lo dice, los grupos militares ejecutan una revolución, es el verbo que usan ellos en el acta. Y un grupo político, llamado el Partido Acción Democrática, coopera con la revolución. Y esa revolución significó desplazar al presidente Medina de la presidencia de la República y encargar, dice el acta, la totalidad de los poderes de la soberanía nacional a una junta revolucionaria de gobierno que era constituyente, legislativo, ejecutivo y judicial. Ese fue el hecho. Ahora, ¿por qué pasó ese hecho y qué consecuencias trae? ¿Por qué pasó? Da la impresión, cuando uno analiza todo lo que sucede, no hay que confundir causas con antecedentes. Los antecedentes son una serie de pequeños acontecimientos que van pasando uno detrás de otro. La causa fundamental es la rotura que se opera en el frente político unido hasta ese entonces, que había en Venezuela desde el año 36, que mantenía el gobierno como una fuerza estable. Ese frente político se va rompiendo entre el presidente Medina y el presidente López. ¿Por qué se rompe? Se rompe por una razón político personal. López piensa que él puede continuar o terminar su actividad de jefe de Estado. ¿Cómo? En una nueva presidencia. Medina razona que si él aparece ante la historia. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Hemos invitado para conversar esta noche con nosotros al doctor Tomás Polanco. El doctor Polanco se ha destacado como el principal historiador de la Venezuela contemporánea, con todos esos extraordinarios libros,
biografías que ha publicado. Y por eso, tal vez el tema obligado, pues en esta fecha es el 18 de octubre, sobre el que se ha hablado tanto este año, porque es una fecha que a mí siempre me ha llamado la atención. Cuando yo estaba pequeño, el 18 de octubre era tema de mucha controversia y se hablaba mucho de eso. Pero yo diría, después de la caída del gobierno de Pérez Jiménez, ese es un tema que no se ha vuelto a tratar en Venezuela hasta este año, que se cumplen los 50 años del 18 de octubre. ¿Cómo ves tú el 18 de octubre? ¿Tú crees que fue, como lo llaman algunos, la gloriosa revolución que hizo que Venezuela entrara a los gobiernos democráticos, o es un vulgar golpe de Estado que lo que hizo fue regresar a Venezuela a la época de las montoneras y de las revoluciones permanentes? Mira, Marcel, el 18 de octubre es una fecha que depende mucho